¿Anáhuac o México? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Los que ahora nos llaman mexicanos vivimos en un territorio ancestral que perteneció a la civilización del Anáhuac, una de las 6 más antiguas del planeta, con aproximadamente más de 10,000 años de antigüedad. Esta civilización creó toda una estructura de conocimiento que estaba sustentando un proyecto mayor de trascendencia de la vida, de la existencia humana. Se conoce como la pirámide de la plenitud armónica tolteca, que tenía en sus primeros 4 niveles que estaban enfocados al desarrollo y preservación de la vida material, el sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Y se dice que como persona, como familia o como pueblo, si uno no tiene esos 4 elementos en su vida, en su entorno, en su ser social y familiar y personal, jamás podrá llegar a la plenitud. Pero el fondo de la civilización no era solamente mantener la vida, y en este caso humana, sino darle un sentido de trascendencia. No se puede vivir por vivir, se vive para trascender. No se puede trascender si uno no tiene resuelta esa base material de la existencia. Entonces los 3 niveles superiores de la pirámide, el quinto sería la conciencia de la permanencia de la sabiduría y de la experiencia humana en cada uno de los habitantes, los hijos de esta civilización. Es entender que la muerte no es la desaparición total de la energía, de la conciencia energética de ese individuo, sino que va en una cadena que podríamos llamar el banco genético de información cultural, y la va adquiriendo las nuevas generaciones que a su vez van creando esta experiencia de vida y la van sistematizando. El 6º nivel de la pirámide de la plenitud armónica tolteca está en la capacidad, en el desarrollo de la capacidad y sensibilidad para percibir la esencia de lo que materialmente somos. En este caso, los toltecas lograron descubrir que existen unas pequeñas partículas, pequeñísimas, que tienen energía y conciencia propia y que tienen la necesidad de organizarse, unirse y organizarse para crear, por ejemplo, átomos, neutrones, protones, electrones, y después átomos y después moléculas, y así hasta llegar a ser galaxias. Esto es muy interesante porque nos revela que todo el universo, lo que entendemos como universo, está con una misma estructura, por llamarlo de alguna manera, de la organización energética. Y cuando el ser humano logra entender, percibir y sentir que es parte de ese movimiento que le da vida y movimiento, entonces se da cuenta que todo lo que le rodea está hecho de lo mismo. Y se da cuenta entonces que el agua tiene vida y conciencia, que los árboles tienen vida y conciencia, que las montañas tienen vida y conciencia. O sea, todo lo que nos rodea, igual que nosotros, tiene vida y conciencia. Y entonces el ser humano se descubre como parte de una sacralidad existente. La vida es entonces una conciencia de la sacralidad de la existencia. Y se da cuenta entonces el ser humano que está rodeado de un mundo sacro, por lo tanto, para vivir en equilibrio, tiene que mantener la conciencia
de su sacralidad y actuar en consecuencia. Y finalmente, el logro más elevado que un ser humano podía hacer, y en ese sentido eran muy pocos los que lo lograban, no eran decenas, eran muy pocos, llegar a tener la capacidad de tener la conciencia plena y total de su cuerpo físico. Yo siempre digo que es como los toltecas llegaban a tener el dominio de su cuerpo físico como lo tienen, por ejemplo, los atletas de gimnasia olímpica, ¿no? Y que les lleva pues casi toda una vida para lograr hacer eso. Y las proezas que con su cuerpo hacen. Pero al mismo tiempo, los abuelos descubrieron que nuestro cuerpo energético, porque estamos también constituidos de esa energía que crea un cuerpo energético, puede ser manejado, dirigido de la misma manera que el cuerpo físico. Y a esto le llamaron el cuerpo energético. Cuando un tolteca llegaba a la plenitud, es que había logrado que todo su ser energético, toda su esencia, que es energía, vibrara en una frecuencia tan elevada, por llamarlo de alguna manera, como la frecuencia rectora del universo. Y entonces es cuando trascendían, recibían lo que se conoce como el don del águila. Entonces, esto es muy importante porque somos una de las civilizaciones que tiene elementos culturales que la distinguen profundamente de las demás, sin tratar de hacer menos a ninguna a otra. Entonces los viejos abuelos se dieron cuenta que necesitaban tener esa capacidad, ese conocimiento para trascender no solamente como personas, sino como pueblos, como civilización. Y algunos elementos que podrían hablar de esta diferencia es que, por ejemplo, los anahuacas inventaron el maíz. El maíz no es una planta natural, es una creación humana, que ahora es la planta más sembrada en el planeta. Pero también ellos crearon el concepto de la milpa, la chinampa. Ellos crearon el calendario más exacto de la humanidad en todas las versiones. El equívoco es que dicen el calendario maya, el calendario azteca, el calendario zapoteca. No, es el mismo calendario, pero con las diferencias culturales de tiempo y espacio, pero es el mismo calendario. Esto significó miles de años de observación diaria, rigurosa y seguida, asentada en códices, y todo esto se reunía generalmente en lo que hoy conocemos como Teotihuacán, que fue como el centro recopilador y el centro el centro que expandía todo el conocimiento. Pero podemos hablar de cosas tan importantes como que los abuelos nunca inventaron armas. Las mismas armas que recibieron nuestros antepasados de la época de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo, la honda, con esas mismas armas, después de 9.500 años de desarrollo, evolución y plenitud, con esas mismas armas se defendieron de la agresión europea. Sin embargo, no fue por capacidad, porque a la vez ellos podemos hablar de que inventaron la primera calculadora del planeta, no un ábaco chino de operaciones básicas. Estamos hablando de una matriz de cálculo. Podemos hablar que somos una civilización que desarrolló desde tiempos ancestrales y que sigue funcionando en algunas partes de lo que hoy llamamos México, pero que está en todo el Anáhuac, que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, el Sem Anáhuac, el concepto continental, porque desde nuestra perspectiva de Educayot
decimos que no son 6 las civilizaciones, si solo somos 5, entendiendo que el Tahuantinsuyo y el Anáhuac son una sola civilización. Tienen diferentes expresiones porque uno de los grandes logros de nuestra civilización es la unidad en la diversidad. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego somos diversos, pero emanamos de una misma matriz filosófica cultural. Entonces es muy importante entender que esa unidad en la diversidad dio frutos increíbles por estar interconectada, especialmente en estos niveles ya de conocimiento, ¿no? Somos lo mismo. Y de alguna manera hay que pensar, por ejemplo, que todas las civilizaciones ancestrales, todas construyeron pirámides. No como han dicho los invasores como Colón, Cortés o Mel Gibson, que las hicieron nuestros antepasados para hacer ceremonias sangrientas, donde sacrificaban miles de personas en una noche y les sacaban el corazón, etc. Sino que todos los pueblos egipcios, mesopotámicos, chinos, indios, todos construyeron pirámides porque finalmente en el vértice superior del conocimiento todos somos humanos y la forma de trascender a partir de la energía es exactamente la misma para un chino que para un mesopotámico, un egipcio o un andino, ¿verdad? O un anahuaca del norte. Entonces es importante ese concepto de la unidad en la diversidad. Pero también podemos decir que nuestros abuelos crearon esta organización que llamamos la democracia tolteca, que es la democracia participativa que hasta la fecha sigue funcionando en cientos de municipios en el estado de Oaxaca y en otros estados. ¿Qué es la democracia participativa? Bueno, que cada mes la comunidad se reúne en un espacio abierto, no está restringida la entrada, se hace normalmente en las canchas ahora techadas o pues sí, en los pasillos de la presidencia municipal, y durante todo el mes la gente va a dar un tema que quiere tratar y entonces ya para el día de la asamblea está reunido todo el pueblo y se trata punto por punto y se debate y se vota a mano alzada. De modo que al final se tienen acuerdos comunitarios sobre temas que tienen que ver con todos los aspectos de la vida de la comunidad. Y las autoridades mandan obedeciendo. ¿Qué es eso de mandar obedeciendo? Bueno, que las autoridades, a diferencia de la democracia representativa, hacen lo que les da en gana para sus beneficios personales, políticos. La democracia tolteca está dada en que la autoridad acata y cumple lo que la comunidad decidió. Entonces, bueno, eso es un gran avance, que por eso se pudo hacer proyectos de largo tiempo, como por ejemplo Monte Albán. Esta zona arqueológica se llama Daani Beye, la montaña del jaguar, que duró 1350 años en hacerse, 1350 años de vida, con una serie de reconstrucciones. Un dato interesante es que nunca, la planta original de Monte Albán nunca fue cambiada. Donde había una pirámide se hacía otra pirámide, y donde se había hecho esa otra pirámide se hacía otra tercera pirámide. O sea, la planta arquitectónica funcionó 1350 años. Y aquí la pregunta es, ¿por qué se manejó de esa manera? Porque hablando de Monte Albán, pero es aplicable a Teotihuacán, a Chichén Itzá, a Uxmal, al Tajín, etc. Porque no eran centros ceremoniales, no eran palacios, no eran fortalezas.
eran centros de conocimiento, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y donde se aprendía y se transmitía tanto el conocimiento horizontal como el conocimiento que cada cultura en su tiempo, en su espacio, aportaba para esta síntesis de sabiduría humana que hoy se conoce en lengua náhuatl, que era la lengua franca del Anáhuac, de este territorio, que es el náhuatl, que significa hablar claro. Bien, pues otro de sus grandes logros es que mantuvieron un sistema de educación obligatorio, público y gratuito. Por siglos la gente tenía que ir a la escuela, era obligatorio. Y era una escuela comunitaria para muchachos, que se llamaba Telpochcali, y para muchachas, Ilpochcali. Eran internados donde se les enseñaba a vivir de manera armónica. Fundamentalmente se les enseñaba a lograr la autosuficiencia. Por tal, las escuelas en el Anáhuac no tenían subsidio. Las escuelas tenían que ser autosuficientes a partir del trabajo de los estudiantes y de los maestros. De modo que si una escuela no era autosuficiente, es que estaba fallando los maestros o los alumnos o los dos. Es interesantísimo esto porque somos la única civilización que puso tanto énfasis en el desarrollo de la educación, que es la formación humana, ¿no? El gato nace gato, el perro nace perro, no necesita ir a la escuela para hacer lo que son, instintivamente son lo que son. Pero el ser humano nace o se hace, y la respuesta es se hace. ¿Y qué es lo que hace al ser humano ser humano? Pues la educación, la cultura, la forma de vida. ¿Y cómo se transmite eso? Fundamentalmente por la lengua. Por eso los invasores siempre estuvieron, especialmente los criollos, desde 1824, que crearon su país de ellos y para ellos. Los criollos se han empeñado en estos 100 años, ciento y tantos años, en borrar las lenguas ancestrales por instrucciones de sus amos del norte, que ellos sí, en Estados Unidos se hizo un abierto e impúdico genocidio, y los que no pudieron matar los metieron en reservaciones, que son campos de exterminio, ¿no? Así pues, nuestra civilización tuvo alcances verdaderamente importantes. No tuvimos una religión con carácter universal, es decir, yo tengo al Dios verdadero, o te conviertes o te mueres, ¿no? Que eso sí rigió en las otras civilizaciones. Nosotros no tuvimos religión. ¿Qué es lo que teníamos y tenemos hasta nuestros días? Es espiritualidad. Entendiendo por ello la capacidad que podemos, a partir de nuestra sensibilidad, del desarrollo de las virtudes y la plenitud humana, lograr tener conciencia de pues nuestra energía en planos muy elevados de su frecuencia, de su vibración. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, el desarrollo, el contacto con lo divino, casi podríamos decir que es personal. Pero bueno, la religión católica, que ha sido pues la opresora más grande de nuestra civilización, porque como quiera la corona española, que representaba la espada, pues de alguna manera fue medianamente contenida, ¿no? No derrotada, pero contenida. No solamente por la supuesta independencia, ni tampoco por la reforma de 1857 de Benito Juárez y las personas de la reforma. Se logró quitar el tentáculo del Vaticano sobre lo que los criollos llaman México. Entonces, ese enemigo, esa fuerza que aparentemente es religiosa, pues en el fondo es la esencia del sistema económico, político, social, cultural, ¿no? Nos ha hecho mucho daño ese fanatismo que ha sido
exacerbado en algunas partes del país, especialmente en el centro del país. Recordemos la guerra cristera, y que pues inhiben, acaban con la conciencia y las posibilidades, las maravillosas posibilidades que tiene el ser humano para desarrollar personalmente su espiritualidad. En el Anáhuac no se necesitaban de guías o sacerdotes, especialmente en el periodo clásico. Las personas, las familias, tenían hasta la fecha en la casa de los campesinos de hoy, usted puede ver, es una habitación rectangular generalmente, y normalmente la cara que da al oriente, la pared que da al oriente, es un altar. Es un altar. Y bueno, nuestros abuelos hasta la fecha no eran asiduos a tener muebles. Normalmente las casas de ayer y de hoy son austeras. Todo lo que está hecho con fibra, como los petates y todas estas pues fabricaciones que hacen nuestros ancestros para guardar ropa y cosas así, en general se sigue dando, ¿no? Somos una civilización viva, somos una civilización que está camuflajeada, está esperando que se acabe la colonización, y en este caso la neocolonización, para poder desarrollarse nuevamente. Tenemos 10,000 años de historia, y en los últimos 500 años hemos sido invadidos. El tiempo de que nace nuestra civilización, que el registro más antiguo que se tiene es en las cuevas de Yagul, en el valle de Tlacolula, Oaxaca, se han encontrado semillas fosilizadas de teocintle en un proceso de transformación en semillas de maíz. Y esto está datado con carbono 14 de 8,000 años antes de Cristo. Y como se dice que la civilización comienza cuando los seres humanos dejan de ser cazadores-recolectores y pasan a ser agricultores, y ya se quedan a vivir en un espacio por muchas generaciones. Entonces, si tomamos en cuenta el descubrimiento de Yagul, podríamos decir que tenemos mínimo 10,000 años de existencia. Y de esos, entonces, la academia hispanista totalmente los ha dividido en 3 partes. Lo que ellos llaman periodo preclásico formativo, que va... El periodo formativo, que es el desarrollo de toda esa infraestructura de los 4 niveles que acabamos de mencionar, el sistema de alimentación, salud, educación y organización, se va a llevar miles de años. Que si la invención del maíz está detectada en el año 8000 para la aparición de la cultura que llaman olmeca, la fechan con 1500 o 1200 años antes de Cristo. Pero esa es una visión hispanista que siempre trata de hacer menos todo lo nuestro. Para hablar de una época formativa tendríamos que hablar del año 8000 antes de Cristo a 1500 antes de Cristo, con la llamada cultura olmeca. Y este periodo le llaman formativo, que termina, por cierto, en el año 200 antes de Cristo. Del 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo es el periodo clásico del esplendor, y está representado por la llamada cultura teotihuacana. Teotihuacán nunca fue una ciudad, ni todas las que llamamos hoy zonas arqueológicas. Nosotros, salvo hasta ahora que ha sido detectado, hay una zona arqueológica en Puebla que sí está totalmente claro que era una ciudad, y especialmente porque existía una mina inmensa de piedra que usaban muchos de nuestros abuelos
la obsidiana. Entonces ellos se dedicaban a sacar la obsidiana y la intercambiaban por las necesidades que se requiere para mantener la vida. Entonces este lugar, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero está en Puebla. Salvo eso, todos los centros de conocimiento, los Toyán o Tolán, como los llamaban en náhuatl, eran centros de investigación y desarrollo del conocimiento. ¿De cuál? Pues de lo que hemos estado hablando, de la parte material y de la parte energética, o por decirlo de alguna manera, de los seres humanos y en este caso la riqueza que va acumulando una civilización. El periodo clásico es fundamental, insisto, del año 200 a.C. al 850 después de Cristo. Son más de 1000 años de esplendor. El tercer Reich de los nazis decían que iba a durar 1000 años. Pues los que sí lo hicieron fueron nuestros abuelos toltecas. Y en el 850 de la era sucedió una cuestión increíble. Los hombres y las mujeres de conocimiento que trabajaban, investigaban, estudiaban en estos centros de conocimiento llamados Tolán, alrededor del 850, misteriosamente, en una acción concertada, abandonaron estos sitios, desaparecieron y dejaron dicho que regresarían en el año 1 Caña. Y el símbolo de todo esto es Quetzalcóatl. Entonces ellos, dice la historia, que Quetzalcóatl se va de la náhuatl y deja dicho que regresará, y que regresará en el año 1 Caña, que se repite cada 52 años con el calendario de las Pléyades, de las estrellas. Nosotros como anahuacas hemos mantenido esa razón o ese mensaje interiormente, y es parte de por qué siempre estamos en espera del regreso de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un arquetipo. Quetzalcóatl no es un ser humano, humildemente de parte de nuestra opinión, aunque hay personas muy respetables que hablan de que fueron varios individuos. Quetzalcóatl es una representación arquetípica de las posibilidades humanas. El quetzal, que es el ave más bella, con su plumaje de colores, se eleva, se va a los cielos y es el símbolo del espíritu. Y el coatl, que es en lengua náhuatl serpiente, repta sobre la tierra. Entonces el Quetzalcóatl es un arquetipo que el ser humano tiene que tratar de lograrlo a partir del equilibrio. Y si se tratara de resumir qué significa la Toltecayotl, pues se dice que es el arte de vivir en equilibrio. Y el Quetzalcóatl pues es ese símbolo. Entonces, a partir del año 850 desaparecieron los toltecas, sus lugares de conocimiento, unos fueron destruidos, otros fueron quemados, otros simplemente abandonados. La mayoría de ellos, la naturaleza los cubrió y en algunos casos casi los desaparece, pero ahí están. Y el regreso de Quetzalcóatl marca el tercer periodo que se conoce como el posclásico o de la decadencia, que es cuando nuestros abuelos se quedan sin sus maestros. Y nosotros como Educayot, mucho tiempo antes de la pandemia, pues trabajábamos mucho con los maestros de la sección 22 aquí de Oaxaca, y cuando les explicábamos esto, les decíamos que se imaginaran una escuela de 18 grupos, una escuela primaria de 18 grupos, donde el director llamara urgentemente a los maestros a una reunión sindical a las 11 de la mañana y que les dejaran en el pizarrón a sus alumnos una tarea para que terminaran su sesión de educación, y les preguntábamos, ¿y qué pasaría media hora después? Pues un rock and roll, ¿no? Porque si no está el maestro frente al grupo, las cosas cambian
de sentido, ¿no? Y es algo así como lo que nos pasó a nosotros. Se empezaron a deformar en beneficio de unos cuantos, porque es la condición humana. No se nos olvide que la condición humana es la imperfección. Esa es la condición humana. Porque si nosotros fuéramos perfectos, pues seríamos ángeles, por decirlo de alguna manera. El desafío de ser humano es llegar a esa conciencia. Y como decían los toltecas, en trabajar en una batalla florida espiritual, el enfrentamiento con el enemigo más terrible, que es el enemigo interior, la parte oscura que todos tenemos. Entonces, bueno, pues lo que sucedió es que los linajes se hicieron familiares, empezaron a cambiar las estructuras y los códigos y las normas que los maestros toltecas habían enseñado a los pueblos en el periodo clásico. Y comenzaron de alguna manera pues las guerras, los territorios, en una reacción humana, porque decimos que cuando se suelta el ser humano de estas cosas estos conocimientos que nos mantienen pues elevados, estos principios y valores, pues caemos en la inercia de la materia, nos vamos para abajo. ¿Qué tan abajo? Bueno, pues eso sería cosa de analizarlo, porque los valores y los principios, aún del periodo posclásico, pues siguen vigentes en muchas comunidades, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como Mexican Curious, mexicas mexicanos, pues nunca hemos tenido respeto, nunca hemos tenido admiración, nunca hemos tenido asombro para buscar lo propio nuestro. Siempre lo degradamos, lo despreciamos, lo hacemos minusválida esa sabiduría, ¿no? Ahora, recientemente, unos 60 años para acá, 70, pues ahora se ha hecho de eso folclore como un instrumento para el turismo, ¿no? Pero nunca, ni la academia ha podido ver con respeto nuestra civilización. Hay excesos en la academia donde se escribe la historia según las fuentes, es decir, los escritos del siglo XVI, comenzando con las cartas de relación, donde nunca en la academia, en las fuentes, nunca ha estado la voz de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac, de Malinche, de Ixtlilxóchitl, de Xicoténcatl. Solamente está la voz de los invasores de espada y de crucifijo. Pero nosotros creemos que eso está cambiando ya. Porque el conocimiento de la Toltecayot es un conocimiento que está en nuestro ser, en nuestro banco genético, en nuestra energía, está esa sabiduría y está esperando ese momento de luz para volver a surgir adentro de nosotros mismos y que se pueda expandir familiar y comunitariamente. Bueno, pues entonces la historia llega a tal punto, la historia oficial, que escriben la visión de los vencidos escrita por los vencedores. Solamente tenemos esa visión de lo propio nuestro en manos de nuestros invasores. Desde Hernán Cortés hasta Miguel León Portilla, hasta Matos Moctezuma, hasta Krauser, en fin, los extranjeros que siempre han tenido el poder en estos últimos 500 años. Ahora, decíamos que nuestra civilización se origina en el año 8000 a.C., el 1521, vamos a poner esa fecha, es el inicio de la invasión. La historia oficial dice que el 13 de agosto de 1521, así lo dice, es derrotado los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y entonces entra el periodo colonial. Como si cayera un telón y ya entonces dejó de ser el Anáhuac, pasó a ser el virreinato
de la Nueva España. Eso es totalmente falso. Nosotros, los anahuacas, hasta la fecha, seguimos luchando, consciente o inconscientemente, en contra de esta invasión, ocupación, explotación. Y para muestra, nada más hay que hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está en guerra con el Estado mexicano. Pero también podríamos decir que, por ejemplo, los mayas de la península de Yucatán estuvieron en guerra con el gobierno virreinal hasta 1697. 1697. Y claro, la historia la escriben los vencedores, y especialmente en los últimos 100 años, todas las masacres que ha hecho el Estado mexicano son acalladas por la historia oficial. Para ellos, el pasado pasó y cayó el 13 de agosto de 1521. Y nosotros pasamos a ser el virreinato de la Nueva España hasta 1821, que se logra romper los criollos y los gachupines después de 11 años de guerra por el poder, porque los gachupines, que eran los españoles nacidos en España, y los criollos eran los españoles de madre y padre español, pero nacidos en el Anáhuac, eran de segundo nivel, eran los criollos, y en el sistema de castas, en primer lugar, los gachupines, que debían ocupar los principales cargos y puestos del gobierno, de la iglesia, del ejército y del comercio. Y en segundo lugar ya venían los criollos. Entonces, durante los primeros 300 años de colonia, se fue creando un odio y un rencor y una envidia muy grande de los criollos, que se creían que eran los que habían vencido a los naturales y que habían creado esta tierra para el mundo occidental. Ellos se sentían desplazados porque sus antepasados habían ganado esta tierra con las armas, y que ahora los burócratas enviados de la corona se habían aprovechado y eran ya los mandamás de estas tierras del virreinato. Entonces, bueno, esto hizo explosión en 1810 y finalmente llegaron a un acuerdo, y con el abrazo de Acatempa supuestamente se unieron los dos bandos y empezaron a definir qué sería un país que pudiera aglutinar estas corrientes. Hay que recordar que el concepto de Estado-Nación comenzó en 1800. Bueno, el primero fue en 1776 con Estados Unidos. Es el, entre comillas, país o Estado-Nación más antiguo de la Tierra. Entonces, nuestra gente comenzó a tratar de defenderse de estos cambios. En este periodo, y creo que hasta la fecha, los extranjeros, es decir, los criollos, esta gente que a nuestra tierra se hace mexicano, y entonces comienza la explotación y depredación. Los criollos entonces se dieron cuenta que en 1821 se logra parar la guerra entre criollos y gachupines, logrando un acuerdo para crear un país como los que estaban apenas naciendo en Europa y en el continente. Y este país estaba siendo definido entre criollos y gachupines cuando el criollo Agustín de Iturbide da un golpe de timón y crea el primer imperio mexicano del Anáhuac, que dura, por cierto, 9 meses. Y finalmente se logra hacer pues lo que oficialmente se conoce como los Estados Unidos Mexicanos. No existe legalmente el país México. Somos Estados Unidos Mexicanos. Y si ustedes se preguntan por qué esta casualidad, bueno, pues porque el señor Poinsett era
En ese entonces no habían embajadas, pero era el representante de los intereses económicos de Estados Unidos en este país que se estaba creando. Ese señor que se enamoró de las flores de Nochebuena y que las llevó a Estados Unidos y Europa, el señor Poinsett, pues tuvo una gran influencia en la creación de este país, porque a través de la logia yorquina de los masones veía los intereses de Estados Unidos. Y por otra parte, otros criollos veían en la logia del rito escocés, veían la otra parte, que siempre estaba atenta a los intereses de Europa, básicamente Inglaterra, Francia, Alemania y España. Entonces se crea este país mal llamado Estados Unidos Mexicanos, y es donde comienza una parte muy oscura de nuestra vida como pueblos invadidos. Porque si bien los gachupines en los primeros 300 años de colonia, ellos no vinieron a hacer un genocidio ni un epistemicidio, ellos venían a robar, a hacerse ricos, y lo lograban y se regresaban. Pero los criollos no, los criollos ellos decían que esta tierra era de ellos, ¿no? Y así mantuvieron ese rencor y esa necesidad, y cuando crean los Estados Unidos Mexicanos en 1824, se dan cuenta que las cosas no han cambiado, que los llamados gachupines siguen teniendo el poder, porque solamente firmaron un papel en el que se aceptaban, rechazaban ser ya súbditos de la corona española y aceptaban ser ciudadanos mexicanos. Pero seguían teniendo la riqueza, el poder, las minas, las haciendas, seguían mandando. Y entonces los criollos, que los caracterizan tres elementos fundamentales, que ahora diríamos elementos fundamentales de la historia de México, del Mexican Curious, del México imaginario, diría Bonfil Batalla. Los criollos se caracterizan por ser ineptos, lo han demostrado ampliamente, en un país tan rico, con pueblos tan trabajadores, y todo lo pierden, todo lo echan a perder, todo lo hacen mal. Segundo elemento que caracteriza a los criollos es que son corruptos, que junto con el primero pues dan esos resultados, ¿no? Los criollos son corruptos, para ellos todo es la riqueza a cualquier precio, y especialmente la riqueza del Estado, que es la riqueza del pueblo. La otra forma en la que los criollos en estos últimos 200 años han hecho sus fortunas, sus inmensas fortunas, es robándole al pueblo, vendiendo con los precios más altos, una visión de vender al crédito con abonos chiquitos, pero con una ganancia inmoral, puede ser legal, pero es inmoral, del enriquecimiento de estas personas que generalmente llegan al país con una mano atrás y otra adelante, y en 2-3 generaciones ya se hacen ricos. ¿Gracias a qué? Gracias a tener un pueblo como es el Anahuaca, es un pueblo noble, es un pueblo civilizado, un pueblo que sabe obedecer y que tiene como fin siempre el bien común, a diferencia de los criollos y en general de los extranjeros que vienen a depredar y que el objetivo es la individualidad, el bien común en favor del individuo, ¿no? Esa es parte pues de la historia de estos 100 años que comenzaron de manera descarada en 1921 y que, guiados, dirigidos por sus amos del norte, de los Estados Unidos de América, pues han hecho servilmente el patio trasero de los Estados Unidos.
Bien, pues desde esa perspectiva, entonces el Estado criollo, que le ha puesto a su país de ellos y para ellos México, en el cual estamos excluidos todos los demás. Los únicos mexicanos realmente que existen son ellos. Esas familias que por generaciones han vivido aquí, que han hecho sus riquezas, ellos se dicen mexicanos, tienen 2 pasaportes, el de México desde luego y el de su madre patria, pero de esos 2 pasaportes ellos solamente tienen una lealtad. Entonces el criollismo es el que ha fortalecido y estructurado la sociedad que hoy vivimos. Y fue entonces cuando se creó la Secretaría de Educación Pública para mandar a las comunidades a maestros, entre comillas, maestros con secundaria terminada, a infectar a las comunidades ancestrales, a sus autoridades, al pueblo, con el virus de la modernidad y el progreso, pero fundamentalmente a quitarles a los niños en las escuelas el uso de su lengua madre. Estaba prohibido hablar la lengua maya, zapoteco, purépecha, y en su lugar tenían que hablar el castellano. Así entonces ellos, si los niños no aceptaban eso, si eran rebeldes, se les acusaba en la presidencia municipal y se les cobraba una multa a los padres. Esto me lo han dicho personas que lo vivieron, no lo he leído en libros. Así pues, entonces esta situación ha venido pues agravándose con el tiempo, porque el objetivo es volver a las comunidades que desde siglos atrás eran autosuficientes en la alimentación, en la salud, en la educación y en la organización, para volverlos dependientes de un sistema económico que está sustentada en la creación de alimento químico procesado, por lo tanto de enfermedades, y el otro elemento pues son las transnacionales de la farmacopedia, y entonces ahí es donde tú me los enfermas, yo te los curo y te los regreso, y así estamos en los últimos 100 años. El otro elemento también importante de la colonización es que al negar el valor, el conocimiento, el valor de la civilización de la náhuatl y sus conocimientos, se ha dejado totalmente a Nahuaca, se le ha dejado en la orfandad, y entonces se le va empujando para que trate de adoptar los valores y los principios de la sociedad dominante, que en este caso pues son los criollos, que a su vez son dominados de la misma manera por sus amos del norte. Y es pues entonces lo que podemos entender de este país al que ellos le llaman México. Sin embargo, aquí está el punto: ¿somos mexicanos o somos anahuacas? La respuesta desde nuestro humilde punto de vista es que nosotros somos anahuacas. Hemos sido anahuacas durante 9500 años y lo seremos futuramente, porque una civilización no puede ser borrada, y eso está demostrado, por ejemplo, con recientemente la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de un plumazo de un día para otro pasaron a ser otra vez lo que siempre han sido Rusia. Lo mismo nos va a pasar a nosotros y a todos los pueblos del continente Abyanáhuac. ¿Por qué continente Abyanáhuac? Porque en los pueblos de la cordillera de los Andes, que tienen 2 lenguas fundamentales, que es el aymara y el quechua, el nombre que le dan a su tierra es Tahuantinsuyu, y nosotros en el norte le llamamos Anáhuac. Por eso entonces hemos decidido, de la misma manera que arbitraria e impositivamente los extranjeros le pusieron a nuestra tierra, a nuestro continente, América, nosotros regresamos y por los mismos elementos le llamamos lo que siempre ha sido Abyanáhuac. Es unir los 2 conceptos de civilización, que es una sola, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces, por un lado tenemos el anáhuac, que está representada por nuestra matria,
La matria son todos esos valores, principios, actitudes, esa visión del mundo y de la vida, esa conciencia de ser un solo elemento vivo, no como un individuo, sino como un ente, como un grupo de seres humanos unidos por la misma matriz filosófica cultural, que en el tiempo y en el espacio van cambiando sus formas, pero su fondo sigue siendo el mismo, sigue siendo esa sabiduría ancestral que nos hace ser y nos permite ser a pesar de todas las adversidades, despojos, imposición de la cultura dominante, en este caso de la cultura criolla, pues nos hace ser, nos permite ser lo que milenariamente somos y que espera el momento oportuno de la revaloración nuestro ser. La matria es entonces la fuerza milenaria que tenemos para construir el mundo. La patria, en cambio, es un constructo que hacen los criollos a partir de 1824, hacen un país. Recuerden, como hemos dicho, que los países como tales dejaron de ser reinos, imperios, federaciones, sultanatos y pasaron a ser, por imposición de Occidente, de los grandes banqueros del mundo, pasaron a ser países. Los países son delimitados por un proceso económico, no cultural, no histórico, sino por un proceso económico, y se desarrolló para la defensa de los intereses de los ricos. Se creó el concepto del patrioterismo. Son patriotas los que tienen a su madre patria. Pero el anáhuac siempre ha sido el anáhuac. Entonces, este concepto de patria pues va cambiando con el tiempo y cada vez se trata antes de ser europeo, francés, español, y ahora las élites criollas pretenden ser gringos de tercera. Entonces la pregunta, ¿somos matria o somos patria? ¿Somos anahuacas o somos mexicanos? ¿Por qué sí? Bueno, porque es nuestra esencia milenaria, son esos 9500 años de aprender a ser lo que somos. ¿Por qué no? Porque México, que es la patria de los ricos, esta patria que dice Bonfil Batalla, el México imaginario, pues es un México de ellos y para ellos, en los cuales en ese México están excluidos todos los pueblos que no son europeos. Y entonces nosotros hemos estado en resistencia. En estos 100 años, a partir de 1921 que se crea la SEP, se ha ido desarrollando un concepto de que, como dice el INEGI, casi el 10% de la población de este país posee la mayor parte de la riqueza y hasta abajo otro 10% que son los anahuacas, que viven en lugares apartados y que no les interesa el mundo material moderno, pues siguen siendo los verdaderos anahuacas. Y el 80% de estos habitantes que pues han perdido momentáneamente la conciencia de ser quienes son en verdad, Guillermo Bonfil les llamó indios desindianizados. Reniegan de su matriz, reniegan de su lengua, reniegan de sus valores, reniegan de su fenotipo, se pintan el cabello de amarillo y se visten con ropa barata para tratar de emular o fundirse con las élites criollas que, por cierto, permanentemente los desprecian, los excluyen, les llaman peladitos, nacos, indios, como dijo aquella ilustre en una manifestación, que el presidente era un indio, que era un indio patarrajada, ¿no? Entonces, es la razón por la cual a partir del criollismo este país se ha exacerbado en el racismo, en el clasismo, en el desprecio,
en el abuso, donde se ha perdido la justicia, se ha perdido el valor de la comunidad, y sobre ellos se ha impuesto el valor de lo que llamamos el becerro de oro. Pero esto es temporal, afortunadamente. Entonces sí somos anahuacas, sí es la patria y sí es el futuro. No es este país creado en 1824 por un puñado de españoles nacidos en España y otro puñado de españoles nacidos en el virreinato, que han creado un país de ellos y para ellos, donde todo está a su favor, donde todo es para que se vuelvan inmensamente ricos, y las leyes, las instituciones y los gobernantes son totalmente o están totalmente al servicio del proyecto neocolonial de hacer de este país el patio trasero funcional de nuestros vecinos del norte. Es pues entonces como nuestra civilización madre, a pesar de los pesares, no nos abandona y está como esas flores del desierto, esas semillas del desierto que pueden pasar años en medio de la sequía, y cuando finalmente cae el agua bendita, al otro día florecen. Eso es lo que esperamos de nuestra civilización. Nuestros corazones dejarán de ser estériles, secos, y pasarán a florecer y a enriquecer no solamente nuestra vida personal, familiar y comunitaria, sino florecer el Mictlán, porque todos llegaremos ahí, pero con corazones florecidos. Gracias a la conciencia de nuestra esencia, porque el Anáhuac es una civilización en la que sus conocimientos y sus valores serán el futuro. Entonces necesitamos conocerlos, trabajarlos y acabar con la colonización mental y cultural que hemos sufrido, especialmente estos últimos 100 años del criollismo institucionalizado. Muchas gracias. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.